Hola, ¿qué tal? Bien, a ver, te oigo bien. ¿Me oyes bien? Yo te Sí, digo quizá un bien. poco lejos. ¿Tú me oyes bien a mí? Si no, cojo los cascos. Te oigo genial. Vale, pues venga, adelante. Ay, decía que tengo unas ganas locas de hablar contigo porque, claro, después de leer este libro es como que algo se te despierta y dices, cómo hemos tenido el cuerpo dormido y la cabeza mal informada tanto tiempo, ¿no? Perdón por decirlo así, pero es No, que pero es es verdad. totalmente... Qué bien que lo hayas leído y es que es totalmente así, ¿no? Era un poco la intención al escribir Sí. Feminidad Salvaje, un poco que conectásemos con esa sensación crítica joder, ¿qué nos han contado? ¿Cómo nos hemos tragado esta trola que nos han contado sobre nuestra sexualidad y cómo eso nos ha alejado tanto de Pero nuestra trola esencia? además, vamos a decirlo. O sea, y yo creo que además hay como muchísimos disruptores que justo lo hablábamos ayer, ¿no? Que con la maternidad es como que dices, ¿por qué lo que se supone que me dicen que tengo que sentir no tiene nada que ver con lo que estoy transitando, ¿no? Bueno, lo primero de todo que me apetecía preguntarte un poco para ya como meternos aquí de lleno. Yo ayer aproveché y en el canal de posparto pregunté en plan, ¿cómo estás viviendo tu sexualidad en el posparto? Y me hizo muchísima gracia porque literal, o sea, de los cientos de respuestas que recibimos, absolutamente todas, eran como súper coitocentristas, ¿no? En plan de, pues, ¿cuándo tienen relaciones con sus parejas o por qué no tienen relaciones con sus parejas? Y como solo tenemos la mirada puesta en esto. Y es como, ojo, tío, qué triste, ¿no? En plan que nuestra sexualidad se vea reducida a tener un coito. Perdón, pero es así, ¿sabes? Es así. Y la importancia que se le da al él quiere, yo no quiero, no me siento sexual, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tendríamos que a lo mejor empezar con empecemos por la base, ¿no? Esto que tú dices, que me encanta, lo de la maternidad no es casta ni es asexual. ¿Quieres que te recoja ya un poco Sí, lo que... porfa, Vale. cuenta, cuenta. Claro, para mí un poco por ir a antecedentes, ¿no? Al final no es casualidad que llegue la maternidad y lo vivamos desde esa mirada de la maternidad, de esa sexual, es casta. Además, luego hablando mal, porque a mí me gusta ya, a medida que la gente Sí, me va sí. conociendo, sabe que a mí me gusta ser cruda en los comentarios, ¿no? Cuando llega este momento y es como esta etapa en la que de repente una pareja, o sea, ella se queda embarazada, una pareja va a tener un bebé y ya empiezan los comentarios de ¡guau! Aprovecha ahora porque y le dicen a ellos, uy, ya verás, ya no vas a follar, no sé qué, como todo esto, ¿no? Me Como ese encanta que digas esto, qué como gran verdad. de comentarios como populares que son bastante habituales, como que no nos suenan raros, aunque a lo mejor no los hayamos vivido en primera persona, no nos suenan raros. Y claro, para mí es importante ir un poco al antecedente de esto, que es qué tipo de sexualidades estamos viviendo en pareja desde toda nuestra vida. Por eso el libro Feminidad Salvaje un poco recoge lo que es el caldo de cultivo que luego llega a la maternidad y tiene un porqué, aunque en el libro no hable de mi experiencia maternal en concreto, es como si hablase No, es de la dinámica, o sea, qué claro, es la dinámicas hemos dinámica, generado, claro, ¿sabes? el que nos hace entender cómo llegamos a la maternidad. Entonces, Exacto. desde ese lugar, cuando tú tienes una sexualidad, en el caso, me voy a centrar en parejas heterosexuales, aunque es verdad que incluso en parejas entre mujeres también ocurre las desigualdades en cuanto al deseo, líbido y que esto también genera dinámicas y encontronazos, ¿no? Pero no de la misma manera que ocurre en las parejas hetero, que somos las que hemos heredado todos los estereotipos, porque de alguna manera cualquier pareja que no entre dentro de la norma, que es difícil entrar 100% en la norma, pero bueno, que no estás dentro de la norma, ya tienes un poco, te ves como en el impulso de tener que construir como una vivencia diferente, sin tanta referente, que Y tiene su por todo parte ese mala. entorno, ¿no? Claro, Perdón que te ya no, interrumpa, pero ya no vienes con esa carga claro, desde tu infancia de lo que has escuchado y lo que se ha normalizado, ¿no? Y de ese enfoque que se le da al sexo. eso es. Y vienes con otras, pero bueno, que en realidad en cuanto a lo que nos ocupa, esto es muy dinámica de pareja heterosexual. Entonces, ¿qué Sí. pasa? ¿Cómo nos hemos estado relacionando previamente a lo largo de nuestra vida en la sexualidad compartida? Es que en muchos casos no nos hemos relacionado desde el disfrute, desde el placer, desde la curiosidad, desde la apertura. Lo hemos hecho con mucha carga de lo que tiene que ser, cómo me vean, qué van a pensar de mí, con cumplir. En el ¿Cómo caso de dar las mujeres, placer? con cumplir, claro, con cumplir para él, satisfacerlo. En el caso de ellos, dar un poco como el tipo del macho proveedor, Tal experto cual. sexual. Entonces, estamos tan atravesadas y atravesados por un montón de estereotipos que nos alejan del placer
que toda esta dinámica que se va generando a medida que nos vamos relacionando en nuestra intimidad, cuando llega la maternidad es como una olla express o sea, a la que no se le ha quitado el tapón, porque te encuentras con todo ese panorama que ya de por sí genera muchas frustraciones. A veces incluso cuando ha llegado la maternidad ya llegamos viviendo una intimidad no del todo satisfactoria, porque esto no es una cosa... Cuando tú has vivido una sexualidad muy satisfactoria antes de tu embarazo, incluso durante, pero que tú has tenido unas relaciones de parejas sexuales muy satisfactorias en tu relación, aunque la maternidad te revuelva y te pegue te pegue de alguna manera, y la paternidad, ¿no? Como que te recoloque, tú luego, o sea, hay la confianza de que eso luego va a transformarse y que vas a recuperar tiempo para ti y después va a llegar. Es que eso, Exacto. digo, Y hay eso como una va a base, yo llegar. creo, ¿no? Si tu base está bien sólida antes, porque además me encanta que uses la palabra intimidad, porque qué fundamental es y qué poco valor se le da, ¿no? Es que sin intimidad no viene el resto, y Claro. menos en un posparto, por ejemplo, ¿no? Es que intimidad para mí ya no es... Es que para mí intimidad engloba todo. O sea, el sexo Claro. forma parte de la intimidad, no es como la intimidad que nos lleva al sexo, ¿no? Es como todo dentro de esa misma forma de relacionarnos, que como nos hemos centrado tanto en el sexo, lo que es la práctica, no cultivamos de alguna manera la intimidad. Entonces llegamos, que era lo que iba a decir antes, como muy desde la mecánica del sexo, Ajá. como lo que es el Sí. sexo. Y muchas veces, y además llevo muchos años trabajando, o sea, quiero decir, si lo digo es porque es muy, muy común. Desde el poner el contador a cero, que digo yo, hacer check. Haces check, anoche tuviste sexo, ¿no? Y entonces te quedas de alguna manera tranquila y tranquilo porque para ti es como que las cosas están Has bien. Es un cumplido. poco como, sí, has cumplido, y te da verdaderamente una sensación de calma que es profunda, o sea, es profunda, es muy complejo esto. Y tú te quedas como a gusto porque piensas que en tu pareja todo está bien. Esto antes de la maternidad, ¿no? Te quedas un poco como en esa dinámica, que es muy Vaya. mecánica. Porque cuando yo digo, vale, pero si tú anoche te estuviste enrollando con tu pareja y os disteis un montón de besos con lengua, súper apasionados y placenteros, ¿tú contarías a tus amigas o a tus amigos, anoche follé? No. Eso no pone el contador a cero. Por satisfactorio que sea, por íntimo que sea, por guay que sea, a ti no te pone la calma de, hemos tenido sexo, por tanto todo está bien. Es un poco Exacto. la cosa, ¿no? De que como venimos de la idea de que las parejas se da por hecho, una pareja es pareja porque tiene sexo. Pues claro, tenemos que tener sexo para demostrar que nuestra pareja todo está bien. Porque otra cosa que digo muchas veces, porque esto luego en la maternidad nos atraviesa brutal. Cuando, si a ti una pareja te contase, uy, pues nosotros hace que no tenemos coito 3 años, ¿qué pensarías? Que no son pareja. ¿A que sí? Sí, qué raro, algo pasa, ¿No? algo no está bien en Que no son ellos. pareja como tal, porque entonces no hay Sí, deseo, y si no hay deseo, algo falla, ¿no? claro, claro, esa es la Porque el herencia, deseo típico, solo ¿no? se materializa cuando hay sexo. Eso es. Cuando hay sexo coital, porque fíjate que muchas Ahí, veces ahí va a ir yo a ya, la... Sí. claro, hay algunas parejas que ya sí que se encuentran en ese lugar de, bueno, no coito, pero genitalidad. La genitalidad todavía ya hay un porcentaje mayor de gente que la puede considerar sexo y estar en la calma, aunque no sea coito, aunque mayoritariamente sea el coito. Entonces, claro, desde ese lugar, ¿qué ocurre? Que cuando llega la maternidad, o sea, que si estamos teniendo sexo desde ese lugar, de como damos por hecho que el sexo tiene que ocurrir, cuando no ocurre, algo pasa, porque fíjate, si lo vemos hacia afuera, claro, cuando luego lo vivimos dentro, algo pasa, algo está pasando. Y Algo va entonces nos mal. despiertan todos los fantasmas, porque a nosotros nos dijeron que tenemos que tener sexo con ellos para que ellos se queden, para que ellos no se vayan, y a ellos les dijeron que tienen que tener sexo para valer como hombres, porque si tú no vales, si tú no tienes deseo y no lo muestras, quiere decir que algo en ti está mal, roto. Algo en ti está mal porque no eres un hombre de verdad. Entonces, desde esa dinámica aprendida de estereotipo, claro, cuando llega la maternidad y el coito no ocurre, y no ocurre en muchos casos durante meses y meses y meses, claro, hay un clic interno, porque no venimos desde un lugar en el que nos podamos sentir tranquilas y relajadas con eso. Encima, Claro. súmale que aunque en el posparto, en los primeros meses, tampoco es muy posible que tampoco haya gran espacio para esto, pero si lo miramos desde mi punto de vista, ya hay más espacio para la intimidad, pero aún así, es posible que no haya nada de espacio para la intimidad y que incluso quitando como a lo mejor, que espero que eso sí, ¿no? Que podamos encontrar que menos la ternura, el cariño de ir acompañadas, ¿no? En el Sí, proceso, sí. pero que incluso a veces por el desborde emocional, por el cansancio, tampoco nos encontramos en ese lugar como de ternura en esos primeros meses, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa?
que, vale, claro, estaba diciendo que como encima no nos enseñan a cultivar, sino a dar por hecho, cuando llega el momento del posparto, que es una bomba, de repente una revolución en todos los sentidos, porque muchas veces se habla mucho de lo hormonal, pero es hormonal, es psicológico, es social, o sea, realmente es una revolución en todos los aspectos Es de tu físico, vida. de integración, es que totalmente de acuerdo. En esa etapa como de tránsito, en vez de estar viviéndola, si hubiésemos aprendido a cultivar nuestra sexualidad, entenderíamos, primero para nosotras, no solo compartida, entenderíamos y nos daríamos permiso para vivir lo que es parte de nuestra sexualidad, que es el posparto, ¿no? Es entender que nuestra sexualidad es dinámica, que en cada etapa de la vida la vamos a vivir de forma diferente y esto es súper necesario, porque si queremos vivir una sexualidad plena toda la vida, hasta el último de nuestros días, necesitamos mirar la sexualidad desde ese lugar de movimiento. Y en ese lugar de movimiento quiere decir que no podemos aspirar siempre a tener la sexualidad que teníamos con 20 años, recién conocida a una pareja y solamente con nuestra pareja. Es decir, solo en ese lugar que es el visibilizado, el del sexo compartido con una pareja generalmente heterosexual y con una sexualidad que es más de, ¿cómo decirte? Como de potencia que de disfrute. Sí, porque exacto. Es más, muchas veces yo digo, vale, esa sexualidad que tú esperas tener, la que tenías hace 20 años, 10, me da igual, cuando te acabas de conocer con tu pareja, ¿era realmente tan satisfactoria como ha sido después con el tiempo? Qué gran verdad. No, para nada. Pero realmente estaba desde el impulso, desde el como erotizo lo desconocido, lo novedoso, a veces incluso lo prohibido, nos quedamos como en ese lugar atascadas para siempre. Y ese lugar no es compatible, por supuesto no es compatible con una pareja a lo largo del tiempo, porque eso dura lo que dura, eso no es sostenible en el tiempo, de hecho es que no sería ni siquiera saludable vivir así, porque tú podrías estar sería agotador, ¿no? Sin dormir, claro, eso es. Pero es que es eso, no hay que darle ese lugar tan importante, es algo que vives porque tu sexualidad es movimiento y debes luego encontrarte en una sexualidad, en el dinamismo de la sexualidad después, erotizando la ternura, el cariño, aprendiendo a mirar a tu pareja desde ese lugar, quitando todo lo cotidiano de alguna manera, ¿no? Porque tampoco sabemos mirar desde ese lugar erótico, saliéndonos de toda la mochila de lo que compartimos cada día, ¿no? Porque no nos lo han vendido así también, claro, porque si lo piensas, o sea, socialmente tú ves una película y ¿qué ves? O sea, es que es ficticio absolutamente todo y de lo que te hablan es de que tienes que sentir esa intensidad y de que, como tú bien dices, o sea, parece que cuenta más cuántas veces has echado un polvo que no si te lo has pasado bien o no te lo has pasado bien, porque de qué te sirve si has echado 11 polvos si estás igual que antes, ¿sabes? O sea, sí, hablando mal y pronto. Si tú dices que anoche echaste 11 polvos, nadie te va a preguntar si disfrutaste, porque no tenemos, no estamos educadas en esa mirada de satisfacción, sino es una mirada cuantitativa hacia los sexual. Exacto. Entonces, claro, al final, desde ese lugar, estamos tan, o sea, como no hemos aprendido a cultivar, cuando llega la maternidad y precisamente lo que necesitamos es vivir el presente, permitirnos estar aquí, sentir nuestro cuerpo, observar el dinamismo de nuestra corporalidad, las sensaciones de placer que se dan en el contacto con la criatura, en el contacto contigo misma, la frustración, porque la sexualidad a veces también es frustración en el sentido de que no sale como esperabas o tú pensabas que iba a ser de una manera y de repente ese encuentro no termina así, es decir, que es la vida es esto, ¿no? Claro. Entonces, un poco ahí a sentir todo eso que sientes en el posparto y forma parte de tu sexualidad porque el embarazo, parto y posparto son parte de la sexualidad, o sea, es decir, es que eso no hay duda alguna. Y además tú dices, perdón Sonia, me encantó que tú dijiste una vez, el parto es el acto más sexual. Y si lo piensas, es como que hemos desvirtualizado eso tanto, porque es como, no, tiene que ser un bebé, o sea, tenemos que asociar a que la mujer en ese momento lo único que puede sentir es ternura. Y yo creo que el gran problema empieza no por ahí un poco, porque ya de entrada estamos como no poniéndolo en su sitio. Pero para mí es con todo, no empieza en eso, sino que de nuevo viene de atrás, porque al final, bueno, pues de alguna manera, ¿qué pasa? Que como todo lo que tiene que ver con las mujeres está tan, o sea, es aséptico. Las mujeres no menstruan, yo digo muchas veces, las mujeres no menstruan, no mean, no cagan, no sudan, no eyaculan, no hay fluidos en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Porque, y eso no es erótico, porque lo erótico en las mujeres es como aséptico, ¿no? Es como... Y la maternidad pasa igual, la maternidad como experiencia sexual y como todo es aséptica, asexual, pura de alguna manera, esa mirada judeocristiana que atraviesa la sexualidad de las mujeres y la maternidad, por tanto,
viene un poco desde ahí. Y cuando llega el posparto, que es cuerpo blando, que es fluidos, que es sangre, pues, que es leche, que es de alguna manera tu cuerpo exuberante, sacando todo lo que hay ahí, que no puedes quitarle la vista, eso Exacto. remueve mucho, porque de alguna manera no venimos de un panorama donde nos hayan dicho que tenemos permiso para ser todo eso. Y nos pasamos la vida con tampones o copas, que no se vean nuestra sangre, que no sudemos, o sea, con bien de desodorantes de estos que no sale ni una gota, que por supuesto la eyaculación ahora ya, desde el capitalismo, es como, no, ahora ya tienes que eyacular para ser como la supermujer sexual. Pero hasta antes de ayer era eyacular, muchas mujeres les suponía terror, decir, ¿qué es esto? ¿Me estoy haciendo pis? ¿Qué está ¿Cómo pasando? puede No ser que estaba estés visibilizado. exacto? Claro. Entonces, Y como en el nuestros fluidos no están erotizados, cuando llega la maternidad y somos todo blando, todo fluido, ¿no? En ese sentido, en el sentido físico y emocional, de repente es como no hay permiso, yo no puedo ser sexual porque soy sucia. Es como si te hubiesen dicho que la maternidad exacto. tiene que ser limpia, pura, Ahí quería ir hasta, yo. y te encuentras en el meollo de la maternidad y la maternidad no es limpia en el sentido, como a ti te han dicho que es sucio, tus fluidos son sucios, la maternidad que es pura vida, porque tus fluidos son pura vida, lo sientes como sucio, entonces tú te sientes sucia, blanda, descolocada, no, como totalmente fuera Te del cuesta como panorama que deberías. mirarte y Sí, reconocerte, y además me gusta que digas esto porque es verdad que el posparto es un momento en el que nos podemos permitir mirarnos mucho, ¿no? Porque estamos ahí con nuestra cría en plan a tope, pero claro, si vienes de una educación en la que cuando ves eso dices, uy, yo no tendría que estar así, claro. es otro de los elementos que hacen que como que te pete la cabeza un poco, ¿no? Y digas en plan, jope, no estoy como tendría que estar, mi atención está donde no tiene que estar, falta un reconocimiento brutal, ¿no? A nivel de cuerpo, a nivel de sensaciones, a nivel de emociones, de tu atención ya no va solo a tu pareja, sino que obviamente de repente aparece algo que es la luz de tu puñetera vida y dices en plan, ¿cómo colocamos todo esto, no? La luz y la sombra, es decir, para mí no Sí, es solo la luz, porque la luz ah, todavía no 100%. te remueve tanto, porque la luz de alguna manera es lo que te han vendido. Sí, Lo que yo iba un jode poco a es ese la efecto sombra. sí, no, no, total, total. Estaba yo como visualizando mucho esos primeros días de posparto, ¿no? En el que todo es como muy, muy conexión, ¿no? Pero por supuesto estoy de acuerdo, o sea, posparto es luces y sombras, no, no se podría decir mejor. Pero también mucha frustración, porque al final es Mm, verdad que muchas mujeres lo pueden vivir o lo podemos vivir, o por momentos incluso lo puedes sentir como una cosa de qué fuerte lo que estoy viviendo, pero otras muchas mujeres lo vivimos como, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué me ¿Qué es pasa? esto? Es que no me encuentro, qué miedo, qué ganas de llorar, qué sola me siento, qué me ha pasado, joder, qué ganas de poder sentarme en el sofá 15 horas a ver Netflix y no puedo, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro, para mí es eso, es lo que cuando yo digo que la maternidad es una oportunidad para transformar la sexualidad, es por eso, no por la Claro. parte luminosa del amor y lo que tú sientes, oxitocínica perdida en esos momentos, porque eso de alguna forma, que es muy necesario y es maravilloso y que es salud y que también está en nuestra sexualidad cuando la vivimos desde el placer, eso no nos cuestiona, no de alguna Claro, manera nos rompe con la ya, imagen aprendida. Y está genial. El problema es que todas, de alguna manera, pasamos por la sombra también. Y justo en esa sombra es cuando nace la oportunidad de transformarnos sexualmente. Porque ¿qué pasa? Que recogiendo un poco la respuesta primera que no había terminado, cuando nos encontramos en ese lugar de fluidos, blandito, que no encaja con lo que nos dijeron que es ser una mujer sexual y con toda con todo el relato acerca de la maternidad como algo aséptico, casto y puro, ¿no? Solo centrado en el amor por el bebé, que no siente, claro. que su cuerpo no habla, no sale con sus fluidos, ¿no? En ese lugar, si tú conectas con el permiso, que ese es el tema, que cuando muchas mujeres de repente decimos, pero yo estoy aquí ahora y mi Claro. cuerpo está haciendo todo esto y qué fuerte y qué miedo y no me reconozco y tal, pero me quedo y escucho. A ratos quiero huir, pero otros ratos me quedo. Y en esos ratos de quedarme y de observar lo que pasa, nace también de alguna manera en paralelo un nuevo discurso acerca de tu sexualidad, porque si tú has cultivado con tu pareja, contigo misma primero, porque también es absolutamente natural, sería Claro. absolutamente natural, aunque no siempre sea así, que tú, por ejemplo, te masturbes antes de tener sexo compartido con tu pareja. O sea, en el posparto, que tú te masturbes, quizá no tanto como lo hacías antes, o no tienes tantas oportunidades como antes ni ganas, pero es fácil que si te quedas y escuchas, tu cuerpo en realidad
siga o aparezca de alguna Siga. forma antes ese impulso hacia ti, Claro, el placer. claro. Pero remueve porque la mayor parte del tiempo estás con tu criatura, la teta en brazos y cuándo lo hago y si esto está mal, como con un montón de Tía, tal discursos cual, que nos sacan de ese lugar. Pero que si te lo permites, como que es la propia, tú estás viviendo en una etapa de tu sexualidad y se va manifestando sola, ese movimiento va saliendo solo, hasta que de repente un día, en muchos casos, que también quiero un poco mirada compasiva, también en muchos casos ocurre que el primer encuentro sexual que tenemos con nuestra pareja es forzado en el sentido nuestro, de decir, ha pasado mucho tiempo, querría, no me apetece mucho, pero si no, ¿cuándo? De alguna manera, que esto es jodido, pero es muy real y lo vivimos así. Sí, que También hay verdad. que tener mirada compasiva, decir, bueno, es verdad, pero ¿cómo va a ser de otra manera si hemos vivido nuestra sexualidad así desde toda la vida? Yeah. Pero incluso cuando sacas esa barrera, si tú te quedas, observas cuál es tu dinámica, desde dónde te estás relacionando, es fácil que entiendas que tú no estás preparada para compartirte. Porque tu cuerpo está encontrado, tu cuerpo está cansado, tu cuerpo está alimentando, conociendo, enamorándose de otra criatura. Es como que tu foco está puesto allí. Por tanto, ¿cómo voy a desear allí si estoy deseando aquí? Y también lo que tú dices muchas veces, ¿no? Lo del, dependiendo del parto que hayas tenido, eso afecta una barbaridad a cómo veamos luego el sexo, porque es que, claro, la idea de penetración después de haber vivido según qué cosas es como que eso choca un montón, o sea... Choca y esa primera penetración muchas veces da cierto miedo de primeras. Claro. Es como, ¿cómo va a ser esto? Si incluso no me puedo poner una copa menstrual, por ejemplo, ¿no? Si en el caso de mujeres que hayan tenido una menstruación a los meses, ¿no? O antes incluso de tener sexo compartido con penetración. Dices, ¿cómo va a ocurrir? Pues bueno, pues es que a veces ocurre y cuando ocurre te das cuenta de que es frustrado porque no puedes, porque es doloroso y a lo mejor incluso tienes que hacerte una revisión del suelo pélvico con una fisio, si no la has hecho ya. Un poco atenderte, o sea, es como que tu cuerpo está hablando tan alto en el posparto. Posparto, cuando digo posparto, me refiero a amplio, o sea, 2 años o hasta que acabe tu lactancia. Tu cuerpo está hablándote tantísimo que cómo eso no va a ser una oportunidad para transformarte. Y si tú te das permiso para verte sexual y entenderte como sexual, no por fuera, o sea, no por la mirada externa, no porque alguien te tenga que legitimar como mujer sexual, porque encajes en el canon, porque tu cuerpo esté duro, porque tu cuerpo esté moldeado según el canon de belleza, no porque alguien desde fuera te legitime como deseable, sino porque tú desde dentro te estás viviendo en movimiento, estás escuchando a tu cuerpo, estás conectando con tu placer, que realmente, a ver, también tiene sentido que, o sea, es decir, tenemos que pensar que vamos a poder encontrar el placer ahí, pero tenemos que darnos permiso para ello, para encontrar el placer en nuestra lactancia, en ese contacto piel con piel, y eso requiere presencia en un sistema que no nos permite estar presentes nunca. Ahí está el tema. Porque claro, también ¿qué pasa? Que estar presentes muchas veces nos conecta con cosas muy incómodas, porque no lo hemos cultivado, no hemos cultivado la presencia, ni hemos cultivado el espacio para el placer. Y entonces esto ocurre en la maternidad y es un choque enorme, que cuando lo atraviesas y te lo permites, dices, wow, qué fuerte lo que vivo, wow, qué fuerte mi cuerpo, todo lo que siento, lo fuerte que siento el contacto con mi criatura, la necesidad tan fuerte que siento de tenerla cerca, de tocarla, de besarla. Joder, es que eso forma parte de tu afectividad y tu intimidad. Y si no te lo permites, es como que estás dando voz a tu cuerpo y el espacio entonces para compartirlo después con otra persona, con tu pareja, eso va a llegar, pero tienes que darte permiso para atravesar la sombra, lo incómodo y el volumen tan grande al que te está hablando tu cuerpo durante esta etapa. Y además es como que tu instinto te está diciendo unas cosas, pero como socialmente se te dice una cosa tan distinta, yo creo que ahí empieza la primera gran removida, el, ostras, pero yo siento esto, entonces yo estoy mal, yo estoy equivocada, ¿no? Porque algo tan sencillo como no nos permitimos escuchar esa intuición, porque si el contexto te está diciendo, este niño tiene mucha teta, es que estás todo el rato no sé qué, es que todo lo que tú crees que sientes como correcto está mal. Y entonces ahí empieza empezamos con ese autodiscurso de, es que entonces estoy loca, esto que solo me está pasando a mí, ¿qué me pasa? Y en realidad, rollo, acabas de decir la grandísima verdad, o sea, no perdona, es que si te permites escuchar, igual encontramos luz al final de esto. Claro, y hay que pensar que por eso para mí el libro es tan importante, porque al final en Feminidad Salvaje construyo ese relato desde la infancia, desde yo como niña,
cómo yo empecé a construir mi idea sobre la sexualidad y cómo esa idea no es una línea recta y va pasando por distintas etapas. Porque claro, esta parte de darte permiso para escuchar la voz nace en origen de un lugar en el que a las mujeres nunca se nos ha permitido creer nuestra intuición. Es decir, sal de ahí, ¿no? Que tú qué dices, tú estás loca, tu voz no cuenta, tú vas al médico y dices algo lo que te pasa y es como, no, esto es psicológico, como si eso supusiese que es falso, como que tu Exacto. relato nunca se cree, es como que el relato de las mujeres siempre es algo de segundas. Entonces, claro, cuando llega la experiencia maternal, que es una clave en nuestro sistema al final y también una clave dentro de lo que son las vivencias femeninas. No todas las mujeres son madres, ni mucho menos, pero no quiere decir que la experiencia de la maternidad no sea una de las grandes claves sociales que han atravesado las experiencias de las mujeres a lo largo de los siglos. Entonces, cuando llega esta gran cosa, que si nos damos cuenta, esta experiencia ha sido invisibilizada durante siglos, porque tampoco nunca, joder, es que es fuerte, que yo hace poco le preguntase a mi madre cómo fue mi parto. Yo nunca había escuchado eso, porque las mujeres nunca han tenido permiso fuera de sus núcleos cercanos y a veces incluso ni siquiera lo han hecho para hablar con legitimidad de lo que están viviendo, porque solamente se permite, voy a ser extremista, ¿no? Se permite hablar de la bolsa, de la economía, del deporte, del fútbol, pero hablar de tus fluidos, de tu sangrado, de tu dolor, de tu parto, de tus puntos, de tus almorranas, de lo que sea. Sí, no, tienes toda la razón. Son experiencias que eso es como que no cuenta, porque no es válido, porque no es productivo, porque no hay dinero detrás de eso. Entonces, claro, eso nos ha ido cortando nuestra voz a lo largo de los siglos. Las mujeres no hablan de cómo ahora estamos viviendo una revolución, seguimos una revolución sexual brutal, pero no había un espacio en el que tú en una comida familiar le preguntes a tu tía, oye, ¿cuándo fue tu última menstruación? Oye, ¿y en qué fase de tu ciclo estás? ¿Qué dices? Vamos, o sea... Claro, esto no existe. Por tanto, las experiencias que han atravesado tradicionalmente nuestros cuerpos no han tenido voz nunca. Entonces, cuando llega la maternidad y tú tienes necesidad más que nunca de saber qué narices me está pasando, y cuando tú estás escuchando tu voz hablándote fuerte y a tu intuición hablándote fuerte, pero a ti te han dicho que tú no puedes confiar en tu voz y que no tienes permiso para hacerlo porque eso no vale nada, ¿cómo vas a pararte a escuchar? Claro. ¿Por qué lo harías? Si lo único que hacemos es cuestionarnos, en vez de validarnos, solo nos podemos, ¿no? En la maternidad en especial, yo creo que como que nos pasa mucho eso de todo lo que vayas a pensar, te lo cuestionas. Y el rollo, a ver si la mejor madre para tu hijo eres tú, ¿sabes? O sea, ¿por qué necesitamos continuamente que de fuera vengan a decirnos lo buena madre que somos, ¿sabes? Claro, porque lo necesitamos en todo. Exacto. La maternidad solo es una experiencia más en el sentido visto desde ese lugar de necesidad, ¿no? Porque es una grandísima experiencia. Pero desde esa parte de necesitar la validación externa no es diferente al espacio de la sexualidad compartida o al trabajo o a la estética. Al final siempre estamos necesitando la validación externa porque así nos han educado. En esa parte de si tú me validas, me vale. No me vale con yo, sino que necesito la validación externa constante. Pero luego también está la otra cara, que también para mí es muy necesaria de visibilizar, y es que somos seres sociales y como tal siempre vamos a necesitar la mirada de las otras personas, de las otras y de los otros. Lo necesitamos porque nos necesitamos. Porque es otra gran trampa, la del individualismo, la de, no, tú primero, tú te tienes que querer tú misma, lo demás no importa, solo vale lo que piensas tú, lo que digas tú, como ese otro relato desde el otro lado individualista. Los extremos nunca son buenos al final, o sea, y es Claro, es como, si tuviésemos permiso para para escuchar nuestra propia voz y creer en ella, ¿no? Desde esa confía en ti, lo que tú sientes, lo que tú piensas, porque has tenido tiempo toda tu vida para cultivar ese lugar en el que tú te conoces a ti de alguna manera, date permiso para eso, pero también entiende la importancia de recibir desde fuera un discurso, no de validación, pero sí como de reconocimiento, de cariño, de sostén. De acompañamiento. Que lo necesitas, de alguna manera, si nos reconocemos que lo necesitamos desde ese lugar, no desde una necesidad como, ¿cómo decirte? Como insegura, ¿no? Sino como desde un lugar de, es que no caminamos solas. De acompañamiento. Sí. Si lo hacemos desde ahí, de alguna manera es como que también conectamos con el permiso de dar ese reconocimiento hacia afuera, porque ¿qué pasa también muchas veces con nuestros referentes, las mujeres de nuestra familia, ¿no? Que cuando, por ejemplo, madres, abuelas, tías, da igual, que cuando te dicen todas estas cosas que muchas veces nos remueven mucho porque parece como que no confían en nuestro criterio, ¿no? Al maternar, en realidad eso también está mostrando una herida, porque como tampoco se confió en ellas,
ellas claro. no han podido cultivar la confianza en su propio discurso, al Ujú. final siguen trasladándolo hacia afuera, pero hay una parte también de mirarlo desde un, joder, qué putada, es que ellas no han vivido tampoco ese permiso, no han vivido un espacio en el que poder ser y confiar y hacerlo como querían y coger a su bebé Ujú. llorando en vez de decir, no le cojas que se mal acostumbra, no lo han vivido Exacto, porque no se les ha exacto. permitido. Entonces, cuando nos damos permiso para escuchar nuestra voz y reconocer que necesitamos y queremos la del resto, también nos estamos reconociendo el permiso de poder dar y reconocer y sostener a otras desde un lugar de no juicio. No sé si me explico, ¿no? Y sí, sí, Entonces, sí, un y que poco... además eso lleva un tiempo, o sea, porque también como vivimos en la era de la inmediatez, es rollo, es que si algo te enseña la maternidad es que hay cosas, o sea, es que las cosas llevan tiempo y hay que permitirse eso también, ¿sabes? Tu relación con tu madre cambiará, tu relación con tu pareja cambiará, todo eso se tiene que remover, pero es que es bueno y lleva un tiempo hasta que se coloca. Y, y es verdad que como que yo ayer cuando leía lo de los comentarios pensaba en plan, jope, qué curioso, en plan que todas estas mujeres estén hablándome de su sexualidad de manera solo compartida, ¿no? En plan de cómo tenemos este enfoque de no, es que no tengo ganas, no, es que no me da miedo, todo enfocado un poco como hacia afuera, ¿no? Porque claro, es lo que tú dices, si al final, si no empezamos un poco por primero explorarnos a nosotras, ¿cómo vamos? Es querer ir al paso 3 sin pasar por el uno y el 2, ¿no? Y entonces, ¿cómo gestionas esto? Claro, ese es un poco el tema, porque al final, ¿qué pasa? Que cuando estamos teniendo relaciones desde ahí, y es muy claro, esto es muy común, que al final cuando preguntas a alguien cómo vive su sexualidad, habla de generalmente de lo compartido, es más, cuando la gente, cuando una mujer o una pareja llega a consulta, realmente... o sea, cuando alguien llega a consulta, llega el 99% de las veces por cómo impacta la vivencia de su sexualidad en el espacio compartido. Aunque Ajá, venga individual, la motivación es que impacta de alguna manera, de forma incómoda, en su relación con los otros o las otras. Desde ok, ahí llega. vale. Y esto realmente parte, que digo yo, claro, ¿desde dónde estamos mirando la sexualidad? Desde la exigencia, al final. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Claro, que cuando me preocupa la sexualidad compartida es porque yo me estoy exigiendo tener claro. una sexualidad diferente a la que estoy teniendo. Y como lo que he aprendido es precisamente aquello que no tengo otra posibilidad, cada vez me fuerzo más, me cuestiono más, me incomoda más no llegar a ese lugar. Y si la sexualidad tiene algo, es como el orgasmo en paralelo, ¿no? Voy a hablar de la sexualidad, pero que es como hablamos cuando hablamos del orgasmo. Es que cuanto más te relacionas con ella desde lo mental, ¿no? desde la cabeza, desde lo racional, de tengo que tener, debería ser, Ujú, más se aleja el lugar de claro, disfrute. Más se aleja, el orgasmo no llega, más se aleja tu vivencia satisfactoria, porque precisamente lo que necesitas es como soltar el control, expectativas, dejar que sea lo que tenga que ser, como ese lugar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que cómo podemos gestionar eso? Bueno, yo trabajo desde una estructura que llamo la pirámide del bienestar sexual y siempre digo, tenemos que pensar en nuestra sexualidad como una pirámide. La base de la pirámide, lo que sostiene todo, ese espacio ujú, grande, es el autocuidado. Si tú no has, por ejemplo, tú tienes necesidades primarias no atendidas, el sexo no es una necesidad primaria. Si ahí tú estás está. cansada, si tú incluso no tienes tiempo para comer como te gustaría, pues todo esto. Si tú no tienes tus necesidades primarias atendidas, ¿qué va a pasar después? Pero aparte, además, en el autocuidado hay mucho espacio yo digo, espacio, tiempo de calidad para ti misma que te nutre. Ese Ujú. lugar en el que te encuentras contigo, con espacio, permiso, ese lugar en el que Respiras. te permite, claro, y aparte es como que también te conecta con el placer, es un lugar de placer, no de exigencia, porque no es que no me he teñido, entonces autocuidado para mí es tiempo para teñirme, no, porque teñirte es placentero, no, teñirte cumple con unas expectativas sociales, Darte pero no un es lo baño es normal, placentero. Eso es claro, eso es. placentero. Entonces, claro, primero, desde ese lugar, si tú no has recuperado ese espacio, Ujú, ¿cómo vas a...? La sexualidad forma parte de ese espacio y nace de ahí. Si no claro. hay espacio para eso, ¿qué espacio va a quedar para tener una sexualidad compartida? Pero es que luego, en el medio de la pirámide, está el placer compartido, que de esto hablo en el libro, ¿no? Como que lo explico bien. Exacto. En el medio está el placer tuyo, el autoplacer. Entonces, antes incluso de pasar al placer compartido, que es la parte de arriba de la pirámide, tiene que haber un lugar en el que tú te encuentres contigo, que escuches tu cuerpo, porque fíjate, yo lo llevo muchas veces a otros placeres, al culinario, por ejemplo, ¿no? Porque no solo comemos para saciar el hambre, comer ya es un acto de placer social, o sea, tiene mucha connotación. Cuando tú cuántas veces comes sola y cuántas compartidas, ¿tú siempre comes con tu pareja? ¿Siempre comes con tu pareja? No. ¿Siempre bebes con Claro, tu pareja? No. Entonces, ¿por claro. qué? No, porque si tú tienes sed, no vas a estar esperando a que llegue tu pareja.
para poder beberte un vaso Es de agua. exactamente Y eso. si tú pasas por un lugar, claro, si tú pasas por un lugar en el que hay una cosa que te gusta mucho en el escaparate, yo siempre hablo de croissants porque es mi placer. Si yo veo un super croissant, el croissant más bueno que me voy a tomar jamás, porque de repente paso por el escaparate y lo veo, y me apetece tomármelo, ¿qué hago? Llamo a mi pareja y le digo, oye, vente, corre, que hay un super croissant que me voy a comer. No, te lo comes tú sola. Y luego le dirás a él, porque eso Me lo he estará comido y estaba refuerzo. buenísimo. Claro, y eso refuerza la idea de que quizá dices, venga, vamos a este sitio de croissants que está buenísimo, y lo compartes con él. Pero muchas más veces tú vas a vivir placeres sola. Y en el sexo, ¿por qué lo vivimos diferente? Entonces, necesitamos ese lugar de autoplacer que refuerce la idea de que el sexo es algo apetecible para mí, de que es un placer, de que me gusta, me deja plena, satisfecha, me conecta con el bienestar, me nutre, me hace disfrutar, gozar. Desde ese lugar es desde donde luego hay un espacio para que nazcan las ganas de compartirlo. Pero si yo no he cultivado nunca un lugar de placer conmigo, de decir, es que el sexo es algo que me gusta, me hace disfrutar, me genera bienestar, solamente lo tengo compartido, solamente como croissants compartidos, es que eso alimenta una cantidad de mitos, porque alimenta el mito primero de que no te dejas espacio para ti. Y de una forma muy natural va a haber mucho más espacio para ti que compartido. Es que la masturbación es necesaria si la quieres. Es decir, si tú no tienes impulso sexual, no te apetece tener sexo contigo, no sientes atracción, pues genial, vale. Eso, y no te genera un malestar, perfecto. Adelante, vale. pero si ahora, no... si realmente la sexualidad es algo de lo que tú quieres disfrutar y tienes ese impulso, ¿por qué estás esperando a que siempre sea compartido? Si es al revés, necesitaremos mucho más autoplacer que sexo compartido. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues que cuando nos aprendemos, cuando reforzamos un poco esa idea, van a salir las ganas de compartirla después. Pero si no la hemos alimentado, ¿desde qué lugar estamos teniendo sexo compartido? ¿Desde qué lugares? Primero, a lo que te decía, claro, alimentar un poco la idea de que, un poco de la mirada de carencia que digo yo, de que parece que cuando ocurre las ganas, siempre las tengo que aprovechar con mi pareja, no vaya a ser que ya no vuelvan. Esa idea de carencia hacia la sexualidad Y de cumplir alimenta hacia una el y otra otro. vez. Claro, lo refuerzas, como Uh-huh. si pasa lo tengo que aprovechar con mi pareja, porque como no sé cuánto más va a pasar, eso alimenta el mito. Luego el tema también del mito de que siempre nos tiene que apetecer a la vez. Es que esto es mentira. Es que aunque comamos siempre a las Gracias 2 de por la tarde, decirlo. claro, es que aunque siempre comamos a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde no siempre tenemos hambre. Esa es la A lo mejor realidad. tú tienes hambre a la 1 y él aún no tiene hambre y no Sí, pasa absolutamente. Claro, pero es al que final nos hemos dicho una y otra vez, forzado a que a las 2 se come y nos hemos desconectado de nuestra intuición que nos dice, oye, tengo hambre, oye, me apetece, oye, tal. No, porque a las 8 se desayuna, a las 2 se come, a las 10 se cena. Si exacto. salimos un poco de esa estructura que nos han dado, nos escucharemos en más momentos y podremos fluir en, a mí cuando me apetece. Con el sexo pasa igual. No podemos esperar que siempre nos apetezca al mismo tiempo. Es que eso no va a pasar porque nada nos apetece al mismo tiempo. No somos uno, como tantas veces nos han dicho. No somos dos partes de una naranja, somos naranjas completas. Entonces, claro, alimenta muchos mitos esa parte, ¿no? De decir, total, no, es que tiene que ser solo sexo compartido antes que el de una misma o uno mismo. No. Honestamente, tendrás que masturbarte muchas más veces que tener sexo con tu pareja. Y no quiero ser categórica, ¿vale? Pero me lo voy a permitir decirlo así, aunque no sea categórica, y esto luego en consulta matizamos, pero en mis 10 años de experiencia jamás hemos encontrado un panorama que no sea este. Jamás me he encontrado en un lugar trabajando que digas, bueno, pues es verdad que una persona puede tener más sexo satisfactorio compartido. No, al final te das cuenta de que es cierto, mucho más tiempo tendré que dedicarme a mi placer para que a veces sea placer compartido. ¿Con pero quién convivimos la primera? Con nosotras. O sea, claro, es que si no nos permitimos esto para nosotras, el resto no puede llegar de la misma manera. Yo estoy completamente de acuerdo, Sonia. O sea, 100%, vamos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la maternidad, ¿qué pasa? Que en esos primeros meses el espacio del autoplacer está muy difuminado, si no borrado totalmente. Sí, sí. Porque no nos lo hemos permitido, porque no nos han enseñado, porque no nos han dicho que nos lo mereciésemos, porque remueve mucho pensar que si tú tienes 24 horas un bebé encima, ¿cómo voy a tener autoplacer? Como si fuese algo terrible que tú tengas a tu bebé durmiendo a tu lado y tú puedas estar en tu fantasía montándote ahí con quien te apetezca, lo que sea. Porque además no es, es como que las dos cosas son antagónicas, ¿no? Entonces no se pueden mezclar, no nos podemos poner a hablar de que placer puede estar rodeado de este entorno. Y lo que tienes es que atender, ¿no? Tenemos que ser eso, atender todo el rato.
por eso para mí, ¿sabes qué? Que mi trabajo, porque esto nunca lo he dicho, pero siempre lo he pensado, que para mí mi trabajo un poco en redes, en el libro también, de alguna forma, de todas las maneras, es muy importante porque cuando, te cuento como anécdota, cuando tuve a mi peque, yo me acuerdo que cuando me quedé embarazada pensé, yo no voy a hablar de maternidad, yo no voy a poner fotos de mi hijo, yo no voy a hacer nada de esto, es como si yo he sido madre, todo el mundo lo sabe, pero ya, nadie, esto no es algo como compatible con mi trabajo, para que no, como que me parecía incompatible. Cuando lo empecé a vivir y me di cuenta de la experiencia maternal como tan sexual y que tanto me ha enseñado sobre mi profesión, además, ya no sobre mí, que por supuesto lo primero, sino que además me ha permitido, bueno, me ha permitido hasta el punto de meter una asignatura que no había existido jamás en sexología, que es hablar de maternidad y sexualidad a profesionales de la sexología. Cuando realmente he aprendido tanto, yo digo, no, es que esto lo quiero compartir, me nace el deseo de hacerlo, pero es que incluso cuando lo valoro, desde ese lugar de yo me permito hablar de sexo y de maternidad, creo que de alguna manera para mí está un poco la iniciativa de crear permiso para ver que hablar de crianza, de criaturas y hablar de sexualidad no es compatible. Es que necesitamos ponerlo encima de la mesa. Claro, es que forma parte de la vida. Es que no podemos seguir diciendo que los peques vean, por ejemplo, como que violencia y sexo es lo mismo. ¿Me explico? Es que no es justo hacer eso, porque es que el sexo no es vergonzoso, es que de alguna manera siempre nos han dicho que lo era, ¿no? Entonces, para mí, juntar mi experiencia como madre, poder poner una foto de mi hijo y a la vez hablarte del coitocentrismo, tiene una parte muy importante para dar permiso y naturalizar un tema que forma parte de la vida y que es uno de los grandes placeres que podemos tener. Pero y si nuestra naturaleza. claro, forma parte de nuestra naturaleza, pero además es que si siempre nos lo venden como algo lleno de mitos, de vergüenzas, de culpas, de cuidado con, de debería ser, de tengo que, no, ese lugar es tan opresor que no permite un espacio para la naturalidad y el disfrute. Totalmente. Entonces es importante que, pues eso, que para mí en mi trabajo pueda visibilizar ambas cosas, e igual que te pongo una foto de la crianza, te hablo del sexo o de la penetración o del sexo con no penetración o del placer sexual o de la masturbación. Porque de verdad yo tengo como ese propósito, es decir, de verdad quiero ver, y lo veré con el tiempo, si mi hijo puede heredar una idea de la sexualidad mucho más. Ahí está. Y ese es mi deseo, que mis hijas no tengan que vivir lo que yo he arrastrado y mi madre arrastró y esa falta de poder comunicar y expresar abiertamente necesidades básicas que tenemos y que todo tenga que estar en un entorno de culpa, de esconder, porque además, o sea, en la maternidad mismo, o sea, es como todo está centrado has dado a luz pues durante 40 días tal y luego ya puedes tener relaciones hacia el otro, ¿no? En plan, todo siempre tiene que ver hacia el otro y hacia afuera. Y el rollo, y tú le has preguntado a esa mujer cómo se siente ella consigo misma, porque a lo mejor hace falta que empecemos por poder mirarnos nosotras y abrazarnos nosotras, ¿no? Antes de... De hecho, fíjate, y no quiero dejarme un comentario que nos han puesto por aquí porque creo que es muy importante, porque justo ahí está el fantasma de mezclar estos dos temas, pero ahora voy a eso. Pero fíjate que seguro que es muy frecuente, que tú habrás oído también, esto es algo como que las matronas lo saben de sobra, esto de la pregunta típica, ¿podemos tener sexo durante el embarazo? Esta pregunta es como súper habitual, no suena rara. Sin embargo, ¿cuántas mujeres preguntan ¿me puedo masturbar durante el embarazo? Ninguna. Es muy poco habitual. Ninguna, perdona, entiéndeme, es algo que no oyes normalmente. En comparación, no es tan frecuente, porque tú das por hecho que puedes pasar por encima de tu deseo de masturbarte, porque no es tan, ya está, ya me masturbaré, porque porque si piensas que es malo, no te preocupa no hacerlo. Sin embargo, el sexo compartido sí. ¿Por qué? Claro. ¿Cuál es la diferencia? La exigencia. El cumplir con el estereotipo de lo que una buena pareja es. Claro, es el cumplir con la función que el sexo tiene social para ti de validación hacia tu pareja. Entonces, claro, bueno, pues eso, que aquí ya hay una clara muestra, ¿no? Pero que primero habría que pensar cómo nos relacionamos con el placer. Y luego, otro comentario importantísimo y súper interesante que ahora no doy con él. Que estaba más arriba, espera. Era sobre el tema de... ¿Por qué no puedo leer el comentario? A ver. Es que hay profesionales que consideran... Sí. Sí, es que hay profesionales que consideran que eso es abuso sexual hacia nuestros hijos cuando es todo lo contrario. Vale.
No me voy a meter en esto porque es un tema complejo, largo, súper, o sea, delicado, no en el sentido, porque creo que esto hay que hablarlo y naturalizarlo, porque de esa manera también permitimos educar y educarles a las criaturas, educar a las criaturas para, como en la prevención y en el entender el permiso sobre sus propios cuerpos y el que lo puedan contar. Es decir, como que es muy necesario para mí hablar de esto. Pero muy por encima diré que a mí esto me parece una catástrofe. Es decir, bueno, yo lo he escuchado, o sea, como que he leído este discurso y a mí me removió mucho, que dije, vale, yo quiero matizar esto, tengo la necesidad de matizar esto, pero si lo hago me voy a meter en un jardín que me va a caer la del pulpo y no sé si puedo sostenerlo, ¿vale? Vamos a abrir un melón. Vamos a abrir un melón, ¿no? Entonces, claro, no quiero abrir este melón ahora, pero diré que me parece una catástrofe. Creo que es muy importante que una clave para mí importante es la intención con la que hacemos las cosas. Que tu hijo se despierte un día y vea a sus padres tener sexo no es un trauma. El trauma no es ese, por favor. Es terrible que lo podamos ver desde ahí. Cuando hay un clima de naturalidad hacia el sexo y de repente tu hijo te ha pillado, como muchas criaturas lo han vivido o lo hemos vivido, o porque es que es algo que puede pasar, lo que hay que hacer es tomarlo como, madre mía, lo que hemos hecho, invisibilizarlo, no hablamos de ello. Hay que naturalizarlo, que la gente tiene sexo, que esto es placer, que no pasa nada, que esto es una cosa que ya vivirás o no cuando seas mayor, lo hablaremos. ¿Tienes alguna pregunta? Si es que es maravilloso. Y pregúntate a ti mismo como adulto de dónde viene esta removida tuya, yo creo. Bueno, de este discurso, porque este discurso también es muy habitual, como nos da tanta vergüenza el sexo y por eso, ¿qué se te está despertando y de dónde viene malo. esto? Claro, pues piensas como que tú estás haciendo algo, como que estás traumatizando. Y luego, una cosa que me encanta es que tengo compañeras que tienen hijas ya pues en la adolescencia o mayores, ¿no? Y dicen, pues, y como ellas han vivido como sexólogas toda su vida, lo han vivido como muy natural en su casa, pues de repente dicen, jo, ¿te acuerdas aquella vez que nos pillaste teniendo sexo y la hija se ríe? Claro, pero porque es normal. Claro. Otra cosa es, y esto es guay, porque como esa hija o hijo que haya vivido eso y que se viva con tanta naturalidad y humor, no quiere decir que para la hija o hijo sea fácil verlo, Claro. pero luego le damos voz, nos reímos, le ponemos humor y encima visibilizamos que el sexo es algo maravilloso que pueden tener tus padres, tus mapadres, pues genial, ¿sabes? Es algo que tenemos y te dará permiso para vivirlo tú también desde ahí de mayor. Otra cosa es que si es incómodo que se pueda hablar y luego la diferencia para mí brutal está en la intención con la que tú lo haces. Cuando hablamos de abuso hay una intención hacia la criatura. No es que tu criatura te pilla haciendo una cosa o que tú estés teniendo esto sea un acto de abuso. y te esté dormida al lado. Quiero decir, es que no pasa nada porque tú no lo estás haciendo con nada con tu criatura. Tu criatura está ahí y tú tienes tu momento de relajación, de paz, de placer contigo. Y qué maravilla, porque si tú te lo permites, quiere decir que seguramente cuando tu criatura vaya creciendo, crecerá con ese permiso para dárselo a sí misma, quien sea, ¿no? Y esto será la lanza para romper la forma que tenemos de vivir nuestra sexualidad de adultas, sin tanta vergüenza y sin tanta restricción, ¿no? Como desde un lugar de naturalidad, de permiso para hablar de ello, de saber que tú puedes tener preguntas, dudas, incomodidades, pero que tienes permiso para compartirlas, no de tanto silencio, porque el silencio es lo que al final nos aleja del placer. Lo que silenciamos, lo que tapamos, lo que ocultamos, gana muchísimo más volumen en nuestro inconsciente y encima nos separa de alguna manera del disfrute, porque parece como algo malo y no lo es. Entonces, no sé si he matizado bien. Si no, te he entendido perfecto. Además es que yo creo que todo lo que nos aleja de la naturalidad, luego cuesta tanto tiempo recuperarlo. O sea, entonces todo lo que le podamos aportar a nuestros hijos desde ya es un puñetero regalo, porque es que el trabajo que tú has tenido que hacer o que yo he tenido que hacer o tantas otras mujeres de adulta viene de toda esa vida en la que nos han pintado una cosa con la que no nos hemos identificado y que no nos ha permitido expandirnos. Mira, nos dicen por aquí. Sí. No entiendo bien, pero voy a matizar lo que entiendo. Penetración por la vagina. Creo que quizá damos por hecho que con la masturbación eso no pasa. Sigue siendo triste, pero lo veo diferente, ¿no? A como lo planteáis. Cuando yo hablo de masturbación, hablo de cualquier tipo de masturbación. Me da igual cuál, ¿no? O sea, que no veo diferencia en cómo cada una se masturbe. Lo que no quiere decir que la mayoría de las mujeres no se masturben solo a través del clítoris, de forma externa, pero que si lo haces a través de la masturbación contigo misma, con penetración, con un dedo, con un juguete, con lo que a ti te apetezca, realmente me parece lo mismo, porque estás escuchando tu cuerpo. Si tú en ese momento, o sea, en el momento, por ejemplo, del posparto, te apetece, nace el impulso de tener placer contigo misma y lo haces a través de la penetración y de repente inicias y dices, uy, me siento incómoda,
Ahora sí, esa es la historia. A que tú misma no vas a seguir realmente, porque tu cuerpo te está hablando, no hay ninguna exigencia externa. Y entonces mejor me lo pones todavía, porque más fácil es que sepas luego poner el límite compartido. No sé si me he explicado de la respuesta, Ay, pero de es alguna que forma dice me que son dos parece... partes, perdona, Ah, Sonia. Dice que son dos partes, que eran dos comentarios. A ver. ay, no he visto el de arriba. Vale, vale, ahora arriba pone esto de preguntar por el sexo en pareja en el embarazo y no por la masturbación. Igual soy muy ingenua, pero creo que se pregunta desde el coitocentrismo por si se puede dañar al bebé a través de la penetración por la vagina. Creo que quizás damos por hecho que con la masturbación eso no pasa y sigue siendo triste, pero lo veo diferente a cómo lo planteáis. Ah, vale. Otra cosa totalmente distinta a lo que había entendido. Sí. Claro, pasa igual, que al final da miedo, pero aparte de dar miedo a la penetración, por si haces algo al bebé, que claro, es como la típica pregunta desde ahí, está un poco como esa cosa de que, bueno, aunque yo me siga quedando con la duda y yo no sepa si yo en la masturbación me penetro o no me penetro, no, da igual, no me interesa porque yo puedo saltarme esa parte. Lo que me interesa es saber si en el sexo compartido con mi pareja, que tiene que ver con la penetración, pero que también tiene que ver a veces con el, sobre todo con la penetración, pero también con el orgasmo o con estimular los genitales, yo qué sé, o con estimular los genitales o acercarte a la zona en la que tú consideras que está el bebé, lo que sea, ¿no? Que al final eso te genera una inseguridad porque sientes, no puedes pasar por encima de ello. ¿Me explico? Es como, Claro. no, esto tengo que saber bien para que sepamos que si no hay permiso, no hay permiso de nada, y si hay, pues entonces yo sigo teniendo la exigencia de tener relaciones sexuales. Así de Y suena mira, triste, pero no, también quiero naturalizarlo porque es algo que sí, pasa sí. mucho y es necesario. Y no sé si a ti te ha pasado, Sonia, pero a nosotras con el tema del parto, por ejemplo, hay una parte de que la sexualidad puede jugar un papel fundamental, ¿no? En conseguir placer durante el parto. Y las mujeres normalmente se llevan las manos a la cabeza en plan de, ¿pero qué dices? ¿Cómo hablas de esto? Cuando hablamos, por ejemplo, de que se puede estimular los pezones, que se puede estimular el clítoris, que todo eso fomenta un montón el parto y es que ni siquiera eso nos lo podemos permitir porque es como, ¿cómo te vas a hacer eso mientras están haciendo tu bebé? Y como que colapsan un montón con eso y el rollo, jope, claro, es que si ni siquiera en estos momentos podemos como intentar entender esas necesidades y escuchar algo tan básico, es que no nos Claro, estamos permitiendo nada que venga desde esa intuición, ¿sabes? Y es como, jope. fíjate, fíjate que para mí ya no es como si ni siquiera en este momento, no, para mí es como el sumum del momento, o sea, Claro, como sí, juntar sí, tienes estas dos razón, cosas, sí. claro, es como juntar estas dos cosas, es como, digamos, como ya estar en el Everest arriba, porque quiere decir que en la experiencia más aséptica que te han contado de tu vida, que luego es todo lo contrario, con el tema sexual como lo más perverso que te han contado del sexo, que es una cosa como los polos opuestos, es como lo sucio, el pecado, la lujuria, en Las comparación caras son con la de Virgen María. Es como, descomposición. no, hombre, que tú eres la Virgen María, tú eres casta, eres pura, no eres lujuriosa y pecaminosa. Entonces es como una cosa ¿Cómo vas a estar totalmente... besándote con tu pareja? ¿Cómo puede Claro, ser que, en plan, que realmente es como que colapsan cuando les no, muchas veces y el claro. rollo, ostras, tío, es que realmente hay una herramienta buenísima tuya que no merece a nada externo, ni de hospitales, ni de, perdón, ni de mierdas, y la tenemos ahí, que solo tú y tu pareja podríais estar ya trabajando en ese parto juntos y nos descoloca tanto que es como que, no, ¿cómo vamos a hablar de esto? A ver, en plan, hay que salir de este tema de conversación. A Y es mí una me cosa que viene en comparación, me viene un poco, bueno, me vienen dos cosas. La primera es que ojalá yo lo hubiese vivido así, es decir, ojalá yo hubiese tenido energía, fuerza e impulso para poder masturbarme en el momento de mi parto, pero desde luego no estaba fuerísima de estabas a cualquier otra. situación así, pero qué maravilla habría sido poder hacerlo, ¿no? Porque permiso me sobraba, pero vamos, estaba totalmente ajena a nada que tuviese que ver en ese momento concreto de la dilatación con el placer, muy alejada. Y luego, la otra cosa que me viene a la cabeza, un poco en paralelo, que quizá cultive un poco el permiso, es, por ejemplo, nos permitimos masturbarnos con la menstruación, o sea, utilizamos la masturbación y el orgasmo como un antiinflamatorio terapéutico natural. Es decir, que claro, una cosa sería, si por ejemplo tú cultivas a lo largo de tu vida un poco esa idea real de que una de las mejores cosas que te puedes regalar para los dolores menstruales si los tienes es un orgasmo, pues a lo mejor integras que durante tu parto también sea un recurso maravilloso que puedes usar si tienes energía para ello. Pero normalmente ni siquiera lo vemos como, o sea, como saludable. Ya no es como que solamente nos lo tengamos que permitir porque es saludable, pero es que es saludable. Pero O porque sea, la es menstruación en saludable. sí hasta hace nada, tía, no se hablaba. O sea, yo No se recuerdo hablaba. en el colegio
yo iba a un colegio de monjas de niñas, ¿vale? O sea, imagínate tú el follón que yo tenía. Y yo recuerdo que cuando te venía la regla, tú tenías que decir que estabas mala de la tripa. Claro, O sí, sea, tú sí. imagínate la falta de... O sea, con esto he crecido, ¿sabes? Y es como, la menstruación era algo que, como te manches, como te no sé qué, o sea, era un, vamos a ocultar esto, no está sucediendo, ¿sabes? Y el rollo, claro, ¿cómo vamos a llegar ni siquiera a eso si ni siquiera lo más básico se nos permite, ¿sabes? Gracias a Dios que eso está cambiando, menos mal. Sí, porque al final es un poco en esencia para mí lo mismo. Volvemos al origen de los fluidos del cuerpo, Claro, que suda, que eyacula, que mea, caga, que sangra, que es decir, a ese momento, porque la menstruación es azul en los anuncios, no hay un referente, es pero verdad. luego el parto es aséptico, el parto, o sea, ahora, por fin, además, que en los últimos 2 años que Instagram ha levantado el veto a los partos y entonces ya podemos ver en Instagram, aunque con el aviso de cuidado que esto Sí. puede dañar tu sensibilidad, tú puedes ver una vagina abierta y una cabeza de un bebé con la sangre y los fluidos, ahora lo puedes ver, pero aún así tampoco es muy común. Tú buscas parto en Google y lo que te aparece pues son todo imágenes de bebés como limpitos en el sentido como de sin Tapaditos fluidos, ya y listo. tapaditos, sí, como aséptico de nuevo. Y justo la asepsia es enemiga de la sexualidad, porque la Tal sexualidad cual. no es asepsia, es fluido, es... Y eso es salud, que es la historia, que hemos pensado que todo eso es sucio, cuando realmente eso es saludable, es satisfactorio, es placentero, es vida. Si lo vemos desde ahí, pues me parece lo mismo, la menstruación, utilizar el recurso terapéutico del orgasmo para poder bajar la inflamación, igual que poder utilizarlo, ya podríamos quizá integrarlo como que en el parto es otro recurso que puedo utilizar de Y, alguna manera, ¿no? y Sonia, y que la menstruación se bebía también como lo más sucio, ¿no? En plan de cómo vas Lo a tener más. sexo con la... O sea, bueno, era como un... Te mueres, ¿no? Del asco. Y es como, a ver, pero justamente cuando tienes tu menstruación es un momento en el que estás ahí en puntazo álgido, ¿sabes? En plan, seguramente. Eh, ¿Ves? Una vez más, el cuerpo te está diciendo qué necesidades tiene y la sociedad vuelve a... O sea, entonces, ¿cómo vamos a hablar de masturbación y menstruación si estamos hablando de como esas dos cosas que la mujer no puede ni mencionar, ni tener, ni existir, ¿sabes? De verdad que parece como una cosa muy alejada o no, o sea, un poco del tema que estamos hablando, pero creo, de Es verdad, la base, hay sí. un lugar en el que cuando reconquistemos nuestro derecho a nuestros fluidos, estaremos dándole una oportunidad, habremos dado como un paso enorme para ocupar como protagonistas nuestra sexualidad. Cuando dejemos de esperar que sea todo la experiencia de las mujeres, hablo de las mujeres, ¿vale? Porque creo como necesario hablarlo como desde esa experiencia de siglos, es como volver a conquistar nuestro espacio, de nuestros relatos, de nuestros cuerpos, de merecernos lo blandito, emocional, físico, todo lo que ocurre después del parto, ¿no? Como con ese fluir de nuestra Michelin, de nuestros pechos que sale la Están leche ahí con un exuberantes, orgasmo, sí, sí. ¿sí? De nuestra Es que es así. menstruación, de nuestra eyaculación, de sudar, es decir, que tenemos derecho a eso. Y eso también hará que entonces no tengamos tanto miedo a que cuando llegue el parto, uno de los grandes miedos sea a ver si me voy a cagar cuando estoy pariendo, que sea una Tía, cosa tan si no loca, es que una realmente sea pregunta lo que que nos más nos hacen preocupa. cada vez, o sea, te juro que creo que en mi top 3 de preguntas repetidas, esa es una, ¿eh? Y el Pero es rollo, que, ¿ves? Lo que te claro, digo es que justo es ese lugar. Y el parto como experiencia sexual no es ajeno a todo eso que nos han dicho que teníamos que ser, las limpias, castas, puras y asépticas. Entonces, claro, joder, te han cuando nos vendido un presentamos parto que fluir no existe, o sea, te han vendido un parto que no es real, en el y que un no sexo que no hay, es real, y una claro, menstruación que no es real, y un hacer deporte que no es real, y un, joder, que tenemos todo eso. Entonces, exacto. para mí está muy esa parte, como con el permiso de dejarnos expresar. Nuestro cuerpo expresa a través del lenguaje no verbal, pero también a través de los fluidos. Y hay que Tal cual. porque es como, ¿por qué un tío es como, qué maravilla, un tío sudoroso, qué macho, qué erótico? Y sin embargo, la mujer, cuando hace deporte, es como que, bueno, menos mal que ahora estamos conquistando también otro lugar para el deporte. Pero es una cosa como, sí, de No nuevo, puede como una parecer Virgen que María del sudas, deporte. no puede parecer que no tienes el pelo perfecto, o sea, esa exigencia ¿Sí? arrolladora que nace del tienes que estar perfecta todo el rato. Me encanta, además, antes has hecho una mención que yo ni siquiera la había pensado, pero es rollo, claro, es que está en tu posparto cuando dices me voy a teñir, ¿de dónde viene eso? Porque tienes esa exigencia externa de que tiene que parecer que estás bien.
Y eso viene por tu apariencia externa, ¿sabes? Y ojo, y a veces para ti misma, porque yo lo viví. Yo, por ejemplo, me estaba mucho más reconciliada con mis canas, pero cuando llegó el posparto es que me veía tan fuera del canon que era como, Dios, ¿qué le ha pasado a mi cuerpo? Blandito, lleno de fluidos, no puedo soltarme el pelo, siempre con moño, no me da tiempo a ducharme, que era como ya verme con canas, era como demasiado, ¿sabes? Entonces, claro, ahí de nuevo empezó la exigencia, fíjate, y soy muy consciente, Sí, pero por sí, eso sí. lo comparto desde un lugar de, ya, es que este camino no es línea recta, a ver, no es fácil para ninguna. Ahí Entonces, hemos de hacer recuperemos otro un poco. directo, Sonia, hablando de cuerpo y posparto, por favor, te lo pido. Porque es Bueno, que pues claro. ese sí que es un temazo. Porque ahora que dices lo del blandito, o sea, qué pena que no podamos realmente amar de manera natural y generalizada ese cuerpo. Yo veo un cuerpo de posparto ahora y flipo del amor, ¿vale? Pero Pero es porque no nos verdad. pasa con ningún cuerpo, si es que ese es el tema, que como tenemos una sociedad tan gordófoba, al final, cuando estamos en lo blandito, huimos, no lo erotizamos. Entonces, para mí, que quede el mantra de erotizar lo blandito, porque realmente es eso. Eso también tiene permiso para ser tremendamente erótico, deseable, deseante. Pero como nos Gracias. han enseñado a huir de ese lugar, en el posparto nos lo comemos. A no ser, que no lo digo a mal lo que voy a decir, pero a no ser que sea Pilar Rubio, claro, y entonces ya Sí, no, sea no, no, pero te sale urticaria de mirarte en el espejo porque es como, ¿cómo puedo estar así? ¿Qué ha pasado? Y claro, es una falta de mirada hacia la realidad y entonces pegas un batacazo brutal. Y a mí me ha costado, hablo abiertamente y súper honestamente, me ha costado años y 2 pospartos aprender a amar mi cuerpo, sea como sea, ¿no? Y, y pienso, jope, qué pena que antes me tuviese que ver así, ¿sabes? En plan, como con esa mirada tan machacona de, ¿cómo no estás como antes? ¿Cómo es que no te estás metiendo en los vaqueros? ¿Por qué lo que ves en tu entorno es que tienes, ¿sabes? En plan, esa mirada, digo, qué pereza, madre mía, qué pereza. ¿Sabes ¿Qué a mí que hago? me ayuda en ese camino? Porque creo que ese camino de alguna manera u otra lo atravesamos todas, da igual Todas. lo delgada, lo fuerte, da igual cómo estés, porque al final nunca vas a encajar en ese canon. Entonces cada una tiene una batalla más alta o más baja, pero todas tenemos esa batalla. Y algo que a mí me ayuda mucho, y muchas veces lo comparto en los grupos, es sacar la mirada de mí. Es decir, cuando yo miro otros cuerpos, cuando miro otras mujeres en toda su diversidad y soy capaz de reconocer la belleza y lo erótico en ellas, porque lo erótico para mí yo lo encuentro porque gracias, que lo he cultivado, es decir, tenemos que aprender porque eso se sale de la norma. Cuando yo veo eróticas a otras mujeres en su diversidad Claro. y me lo permito, me devuelvo a mí misma una mirada más compasiva de decir, pero tú también eres una más. Ese es el ejercicio en el que yo estaba trabajando, totalmente de acuerdo. Porque nos Porque, pasa que muchas veces nos es mucho más fácil reconocer a otras, aunque justo nos dijeron lo contrario, de nosotras somos nuestras peores enemigas entre nosotras. No, porque yo miro no, a no, otras su diversidad, porque he aprendido a salirme de eso y veo la erótica brutal y su sexualidad y su poderío enorme. Y desde ese lugar que yo me permito ver, me lo devuelvo a mí misma con exacto. otro volumen. Y eso sí Entonces, que es bueno, liberador. Para mí ahí llegó la liberación, el a mí decir, también. Dios, o sea, ¿cómo no me he quitado esta losa de encima hace años? O sea, yo es que realmente, o sea, por lo que me dedico a lo que me dedico es porque espero que el día de mañana mis hijas y las hijas de todas esas mujeres a las que acompaño no vivan esto. Porque es que es tanto ruido externo que no nos hace falta y nosotras estamos pues intentando como cambiar un poco este paradigma, ¿no? Y que por fin realmente empecemos como bien ha empezado esta conversación, a aceptar simplemente, o sea, permitir eso. Aceptar, reconocer, Ujú, validarnos. exacto. Realmente es un trabajazo, o sea, que al final Sí, no lo nos es. olvidemos y que no va a ser en línea recta, que siempre Ujú, que lo cultivemos y nos devolvamos una mirada compasiva y hagamos mucho trabajo y seamos muy conscientes, no podemos esperar a alcanzar como un nivel de perfección en el que digamos, mi cuerpo ya no, o sea, no importa, o sea, es decir, ya ya, como sea me parece bien. No, porque nos han educado tan fuerte en esa creencia de que solamente hay permiso para ser un tipo de mujer que una y otra vez vamos a caer en esa trampa y está hay bien, picos, lo sí, tenemos que sí. reconocer. Mm. Pero yo creo que cuando reconocemos esto y nos devolvemos esa mirada como compasiva, de reconocimiento, de Ujú, amor, pero no solo de amor, ¿no? Ay, qué bonito, qué bien mi cuerpo todo lo que ha hecho por mí. No, no, ujú. no, qué bien mi cuerpo que siente, que desea, que es deseable, que quiere sexo. Es decir, verlo como desde ese lugar que yo llamo cultivar la mirada sucia también, como sucia desde ese lugar como Me erótico, ¿no? encanta. Recuperar esa cosa que no nos pide un Claro. permiso.
pues claro, desde ese lugar La mirada que también te hace sentirte viva, tía. Vamos a eso. decirlo. La que te hace vibrar, joder, que es que hasta para eso también hay que adormecernos. O sea, Sí, eso es. Entonces, sí, no lo romanticemos. Es decir, sí, va a ser es un camino, volveremos a tropezar una y otra vez con esa piedra porque está ahí, en ella nos han educado, pero qué maravilloso y liberador es reconocer la erótica en otras y reconocernosla a nosotras con nuestros cuerpos diversos en el camino. Y tocarnos y sentir y decir, tú misma tocarte tu Michelin y decir, uff, ¿cómo me pone mi Michelin? Pues sí, te lo vas diciendo, pues sí, porque oye que la piel, qué claro, suave es, ¿no? Como qué textura más maravillosa, o sea, al final narices, que también que lo puedes hacer, o sea, que hay placer también ahí exacto. y es gustoso tocar el cuerpo, entonces, joder, vamos a verlo un poco desde ese lugar, de que todo lo diverso, todo puede ser erótico, o sea, que vamos a darnos también un poco de eso. Vamos a permitirnos poner esa mirada sucia en lo que nos apetezca. Me encanta, jo, Sonia, muchísimas gracias. No te voy a robar más tiempo porque sé que tienes que volver a trabajar y estás con tus... y si no, yo te tendré aquí hasta mañana por la mañana. Entonces, no voy a hacer esto, por eso un gusto y un regalo escucharte, de verdad. Gracias, gracias Hacemos por... otro, hacemos Cuando tú otro de quieras. cuerpo y El ya del está. cuerpo es una cosa que yo la tengo ahí porque además siempre que hablas de eso, a mí me despiertas cosas, o sea, haces que me replantee y es Pues ya algo que está. te agradezco mucho, la verdad. En unas semanas venimos a hablar de cuerpo, cuerpo y Venga, erótica, cuerpo, placer, cuerpo y sexualidad. título, Pues miradas sucias, me la encanta. mirada sucia, cultivar la mirada sucia. Cultivar la mirada sucia, me encanta. Siempre la leoparda luego, en fin. Que ha sido un placer, ¿eh? Para mí hablar de esto siempre es como tan Pero yo te lo agradezco, liberador. de verdad, te mando un chuchón enorme desde Mallorca porque aportas un montón y me encanta, o sea, soy realmente fan de todo lo que haces y de que le pongas palabra a todo esto que hace tanta falta, tía. De verdad, gracias. Gracias. Recibo ese chuchón, te lo devuelvo y os lo devuelvo a todas las que nos habéis escuchado. Sí, gracias a todas, sí. Y Abrazote. hablamos prontito, ¿vale? Venga, perfecto. Gracias, de Abrazo verdad. a todas. Chao. Chao.